Hemos visto hace rato, pues buenas tardes de nuevo. Y pues bueno, lo que acabamos de ver, no sé si romperles el corazón de una vez o hasta el final, pero ese epílogo que ustedes vieron ya no es vigente. En el 2018 esta pareja tronó finalmente. Tronaron porque ella le cachó una infidelidad y ni modo, pues se separaron y ahora vive cada quien por su lado. Bueno, pues esa es la historia precisamente de lo que acabamos de ver. Es la historia de un matrimonio llamado los Carpenter. Él se llamaba Kim, ella se llama Cricket, y en 1993 ellos contrajeron matrimonio y aproximadamente hay hasta fecha y hora, el 18 de septiembre de 1993, a eso de las 11 de la noche, que ellos se disponían a regresar a casa allí en Chicago, pues vino este accidente terrible donde un camión perdió el control, perdió los frenos y se estampa en la parte trasera del automóvil donde ellos iban. Efectivamente, él queda con heridas terribles, pero ella sale disparada por el vidrio. Y pues a partir de ahí viene todo un proceso de reconstrucción física y psicológica de ambos personajes. Él afortunadamente se desarrolló pues muy rápido en su recuperación, pero ella sí estuvo muchos meses en cuidados intensivos, en un coma inducido, tratando de desinflamar el cerebro y luego, pues desde luego ver cuáles eran las consecuencias que esto iba a traer. No sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de editar un video en estas nuevas tecnologías del Final Cut o bueno, lo que usamos para editar todos. ¿Se acuerdan que cuando uno lleva una línea de tiempo uno puede ir cortando cosas, ¿no? Entonces cortas, pegas, y así es como editas. Bueno, pues en la mente de Cricket Carpenter pasó lo siguiente: se borró a partir del accidente hacia atrás aproximadamente 4 años y medio. Eso fue lo que los doctores en ese momento dijeron. Y estos 4 años y medio pues incluían todo el proceso a través del cual ella dejó una familia muy pudiente. Ella estaba a punto de ser ya pasante de abogado, le faltaban algunas materias, tenía un novio afín, amistades afines, una hermana, y de repente pues viene este cambio de vida donde pues ella renunció a todo aquello para convertirse en una artista plástica que estudiaba efectivamente en el Instituto de Artes de Chicago. De hecho, vieron ustedes ahí la escena de la boda, es una reconstrucción de la boda real que tuvieron los personajes, que se metieron al museo y allí a la brava hicieron toda la ceremonia antes de que llegara seguridad y los corriera. Entonces todo eso fue cierto, pero pues bueno, el proceso complicado viene después, cuando empieza pues el intento de reconstruir la vida de esta pareja y ella no recuerda absolutamente nada de nadie. Entonces pues fue un personaje que se enfrentó a un esposo que no conocía, en una casa que no conocía, en un empleo que no conocía y finalmente un mundo que le era absolutamente desconocido. Lo lograron hasta cierto punto. De hecho, la historia salió de una manera muy extraña en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Él, en un momento dado, para tratar de solventar las deudas, él tenía efectivamente un estudio de grabación y un momento dado pues aceptó cualquier chamba que le caía. Entonces le cayó una chamba de entrenador de niños en béisbol, ¿no? Y entonces un día, como llega a suceder, pues llega una televisora y la televisora entrevista, no sé, habrá sido un curso de verano, alguna cosa así. Hoy vamos a hablar con el entrenador de los muchachos. Y entonces empiezan a hablar con Kim Carpenter y Kim Carpenter les dice, pues, ¿por qué está haciendo esa chamba? Y entonces sale a la luz la historia y entonces la historia empezó a tener un seguimiento en los medios y pues el proyecto en cine se empezó a hablar desde 1998. Fue la primera vez que The Vow apareció en la lista de los proyectos que iban a hacer los diferentes estudios de Hollywood. Ahora, esta película cayó en lo que se llega a llamar infierno creativo. El infierno creativo es cuando una película simplemente no avanza para ningún lado. Todo el mundo la quiere, pero no avanza para ningún lado. Por ejemplo, el personaje que interpreta a Rachel McAdams, que es Paige, lo iba a interpretar en algún momento Julia Roberts. Bendito Dios que no fue Julia Roberts.
porque hubiera sido una película completamente distinta. Y la película fue pasando por todo este infierno creativo, donde pasó de un estudio a otro, de un director a otro, en fin, no había manera de desatorarla, hasta que finalmente fue en el año 2010 que se anunció que la película finalmente ya iba a tener una salida. El director se llama Michael Klosky, que no es un director, digamos, de los de primera línea en Hollywood, es, digamos, un buen artesano que te puede sacar muy bien un producto como este. Y bueno, él fue quien describió y quien decidió cómo iba a ser el reparto. A mí me gustan varias cosas, ya entrando en el comentario en sí de la película, esa es la historia, ya les conté también el triste final de la vida real, que bueno, finalmente los Carpenters se acabarían separando muchos años, bueno, 8 años después de que se hizo la película, si finalmente se separaron, pero a mí me gustan varias cosas de la película por ser muy audaces en algunas cosas. En primera, los personajes, los dos actores que van a interpretar a Paige y al personaje de Leo. Uno no pensaría en un actor como Channing Tatum para un personaje como Leo. O sea, Leo es un personaje que tiene que tener un trabajo introspectivo muy fuerte, porque es estar peleando, es estar empujando una rueda que se llama tu esposa ya no se acuerda de ti y no tiene que sentir tampoco nada por ti. Y entonces, pues bueno, uno pensaría en un actor, no sé, pensando, no sé, en alguien como tipo Hugh Grant, Colin Firth, o sea, esos actores que son muy buenos actores y que te pueden dar la introspección del personaje. Channing Tatum en aquel momento pues venía de hacer Magic Mike. De hecho, bueno, para las chicas es un buen regalo para la tarde de martes, que a la menor provocación Channing Tatum se quita la camisa, sale a darle de comer al gato en un clima de Chicago que debe estar a menos 10 grados, pero pues sale y se le ve el cuerpo de stripper que tenía, porque acuérdense que él viene de una película que se llama Magic Mike, que es una película sobre un stripper. Entonces me llama mucho la atención que el director pensara en alguien como Channing Tatum, pues para no interpretar, no sé, a un fisicoculturista, un boxeador, o sea, en eso piensas en Channing Tatum, pero fue muy interesante, sobre todo cuando se lo propuso. Lo primero que le dijo fue, no hay forma. Dice, y no es que no sea buen actor, porque finalmente un actor te puede hacer reír o te puede hacer llorar. Me estás pidiendo un proceso muy complicado, donde todos mis músculos no me van a servir para nada, porque finalmente lo que tiene que hacer el personaje es sentir. Y bueno, pues Channing Tatum entró en esa dinámica y bueno, Rachel McAdams, que es el regalo para nosotros caballeros de ver esa preciosa actriz que cada vez hacía personajes más interesantes, pues bueno, Rachel McAdams empezó a trabajar en un sentido contrario. El director los fue guiando a través de toda una serie de claves entre ellos que tenían que utilizar. Por ejemplo, a Rachel McAdams no le daban hojas de guión completo, sino le iban dando la hoja de guión de la filmación para que efectivamente no supiera nada ni de adelante ni de después, solamente lo de ese momento. Y claro, tenía que molestar a Channing Tatum haciéndole entender que no sabía quién es él, pero se lo hizo sentir en el rodaje y fuera del rodaje. También esa fue otra estrategia. Terminaban el rodaje, bueno, ya nos vamos. Oye, te llevo a tu casa, ¿y tú quién eres? Yo no sé quién eres tú, ¿cómo me voy a subir a tu coche? ¿Me vas a querer ahorcar con la correa de la bolsa? Entonces él en un momento dado se desesperaba. Dice el director que sí, en algún momento Channing Tatum corría y le empezaba a pegar a las paredes y le desesperaba mucho la situación, que creo que, pues bueno, ahí entra uno de los temas clave de la película. O sea, por un lado es la reconstrucción de esta pareja y por el otro lado, pues el asunto de la salud mental. Me llama mucho la atención en la película, y ya nos dirán ahorita ustedes, ¿por qué nunca sale una sesión de psicología o de psiquiatría con la protagonista? A mí me llama mucho la atención eso. O sea, la única maldita vez que va el doctor después de que pasa todo es cuando está su mamá. Encantadores, Jessica Lange y Sam Neill, de papás intrusivos, ¿no? Es la única vez que va. Y es así una consulta de esas consultas donde te ve el doctor, te dice, estás muy bien, y te cobra 3,000 pesos, ¿no? O sea, le dice, oye, a ver, pasaste esto, pasaste por lo otro, ¿sí lograste recordar algo? Y le dice ella, no. Bueno, pues ya recordarás. A mí ese sí se me hace un bache de guión muy fuerte, sobre todo con ustedes aquí presentes, con el doctor Héctor aquí presentes.
sí se me hace una falta hasta de respeto de parte de la película porque no se toma más en cuenta el trabajo médico. Además, pues lo que dice la neuróloga o quien la atiende es uno de esos discursos que efectivamente, aunque el director dice que hubo asesoría y hubo apoyo médico y todo para entender, por ejemplo, Rachel McAdams, cuando está haciendo el personaje, dice que se quería rapar la cabeza. Y el director le dijo, ¿y por qué te vas a rapar la cabeza? Dice, a ver, vamos a preguntar antes, espérate, no hagas cosas así. ¿Cómo que te vas a rapar la cabeza? Y dice, bueno, sí, es que si tuvo herida de cráneo, pues le tienen que abrir la cabeza así tipo Frankenstein, ¿no? Dijo, no. Ya el doctor llegó y les dijo, no hay necesidad de raparla, simplemente las heridas se van a ver lo menos posible. Pero la actriz ya tenía muy puesto por las películas de Frankenstein que a uno le abren la cabeza completa, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí hubo en la asesoría, pero me llama mucho la atención esa parte donde la atención psicológica o psiquiátrica vale gorro, ¿no? ¿No recordaste nada? Pues qué lástima, next, ¿no? Bueno, otra cosa importante, hay algunas claves en la película que son muy ricas. Por ejemplo, el cafecito a donde van a tomar su cafecito en las noches frías se llama el café mnemonic, ¿sí? Que sería traducido, sería el café anémona, ¿sí? Bueno, pues hace algunos años se hicieron estudios muy importantes con respecto a cómo podrían generar memoria animales que no tienen cerebro, o al menos no tienen un cerebro general como el que los que tenemos cerebro lo tenemos, ¿sí? Entonces a las anémonas, a un grupo de anémonas que se eligieron de la costa oeste de los Estados Unidos, se les sometió a un experimento. El experimento consistía en que estos animales, que si los conocen son una especie como de camarones que tienen tentáculos en la parte de arriba, estas anémonas se les prendía una luz y en el momento en el que recibían la luz les daban unos toques eléctricos, entonces conforme fue pasando el experimento fueron detectando que las anémonas que no tienen cerebro, cuando prendían la luz, inmediatamente hacían el impulso de esperar el toque eléctrico. Entonces eso genera memoria. Y a partir de ahí, a partir de esos experimentos que se hicieron también en los 90 con las anémonas, pues bueno, las anémonas, incluso hay algo que se llama mnemotecnia, donde ayudan a la gente a ejercitar la memoria a través de pequeños estímulos y a través de pequeñas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, el que una persona vea que está nevando y le pones una tarjeta que diga día nevado, y a partir de ahí ella va a poder hacer esta extensión. Entonces es muy curioso, dentro del descuido que hay por un lado de no mostrar ninguna atención psicológica, por otro lado el que el café se llama café mnemonic, pues nos habla de la relación de las anémonas con la memoria en la ciencia reciente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues la película nos habla de la reconstrucción de una pareja o el intento de reconstrucción de una pareja a través de estos dos actores que podría parecer de verdad imposible que pudieran hacer un drama romántico y sin embargo lo logran y lo logran muy bien, ¿no? Sobre todo Channing Tatum. Aquí el gran peso es el de Channing Tatum, cargando con todos esos músculos todo el drama de un pobre cuate que pues está viviendo con un personaje que no lo conoce, ¿sí? Y que bueno, pues la película va construyendo, va reconstruyendo. Desde luego la idea era que fuera una historia con final feliz. La película sigue dejando una incógnita al final. ¿Van a poder retomar su relación o no? Al final nos dicen que sí, pero bueno, finalmente es crear algo de algo que ya no existe, efectivamente. Y sí, fue algo muy comprobado que efectivamente con ese golpe que sufre en el accidente, 4 años y medio de su memoria se borraron para siempre. Hay entrevistas que hicieron con ella muchos años después y efectivamente seguía sin acordarse cómo lo conoció a él, cómo se volvió escultora, cómo nada, o sea, a partir de ya no hay absolutamente nada que hacer. Y sí, en algunos momentos el caso pues dio mucha carnita para la ciencia médica en los Estados Unidos, precisamente con los temas de la memoria, ¿no? Entonces, dentro de que es un producto comercial, dentro de que es un melodrama romántico, lo de los votos, por ejemplo, los votos no los hizo la pareja Carpenter, son los guionistas los que hicieron todos estos votos que leen en la película. Entonces, bueno, el director pues toma las riendas del proyecto y hace una película bonita, divertida. Chicago se ve
preciosa para irse a vivir allá, ¿no? Entonces, bueno, todo está perfectamente bien armado para que sea un buen producto, pero sí es una película donde yo siento que ameritaba mucho más la parte médica para darnos a entender qué es lo que pasa. Claro, como hay que vender boletos y no boletos de gente que nos gusta la ciencia ni el cine, ¿verdad? Entonces vamos a vender boletos por el lado del par de malditos guapos que están ahí en pantalla y lo hacen muy bien. Y la película fue un trancazo, la película costó 20 milloncitos de dólares y en Estados Unidos nada más recupera 200 millones. O sea, el negocio fue negocio, ¿no? Y era muy bien plantado, pero es muy interesante cómo plantea este asunto de la memoria desde la perspectiva que tenemos y sobre todo, pues del que le toca hacer, aunque él le dice en un momento dado, oye, yo no voy a hacer tu punching bag, pero es el punching bag de la película, ¿no? Entonces, me gusta cómo la fuerza física del actor, de Channing Tatum, perdón, me gusta mucho cómo esa fuerza física sirve para los madrazos emocionales que le va a meter la situación que está viviendo el protagonista, ¿no? Pero bueno, si quieren ya comenzamos a platicar entre todos. Héctor, adelante. Gracias. ¿Qué andamos? Adelante, doctora. Sí, fuerte. Un micrófono, por favor. Por ahí vamos a tener micrófono. Sí, por vamos favor. a tener. Sí, ahí va. Para que nos oigamos. Vas a dar oportunidad a unas 5 preguntas. Perfecto. Y No sé. ¡Ay! ¡Au! Listo. ¿Qué porcentaje de películas en general, aproximadamente, tienen como tema central los trastornos neuropsiquiátricos? No solo psiquiátricos, sino neurológicos, porque hay muchas películas de teatro que su tema principal es problemas neuropsiquiátricos. Claro que sí. Bueno, hay muchas, pero sobre todo algunas donde hay una seriedad, digamos, un interés de parte de los creadores de que sí tengamos esas dos partes. Eso es muy padre porque es cine y ciencia, finalmente. Y hay directores o productos como el que acabamos de ver, donde la ciencia les vale gorro, ¿no? O sea, una consulta psiquiátrica después de todo el drama que vivió esta mujer y nada más, eso quiere decir que no les importa, hasta otras películas mucho más profundas. Y bueno, hay desde los clásicos hasta las contemporáneas, o sea, comenzando por Un tranvía llamado Deseo, por ejemplo, basada en Tennessee Williams y dirigida en cine por Elia Kazan, donde vemos un caso de ninfomanía y de esquizofrenia en el personaje de Blanche Dubois, y que eso ha llevado incluso a reelaboraciones maravillosas como Jazmín Azul de Woody Allen, donde también vemos el desmoronamiento de un personaje. Luis Buñuel tiene una película también increíble sobre la esquizofrenia que se llama Él, donde Arturo de Córdoba nos lleva a través de la película a un proceso de deterioro mental, a un proceso de una esquizofrenia que se termina finalmente desatando, y que Luis Buñuel filmó en México en el contexto del cine mexicano comercial, y que ahora es una película que se utiliza en la Sorbona, por ejemplo, para decirle a los alumnos cómo es un caso de esquizofrenia, ¿no? Y desde luego también películas donde el propio psiquiatra o la propia psiquiatría son los protagónicos. Por ejemplo, en Atrapados sin salida de Milos Forman, la institución de salud mental es una herramienta represiva de un estado represivo, donde cualquier persona que no se comporte en la uniformidad que exige esa sociedad tiene que ser considerada loca, encerrada, y si se le puede hacer una lobotomía, mejor, ¿no? Entonces depende las películas, pues podemos ver esos casos, pero para cine y enfermedades neurológicas hay variedad enorme. Muchos actores han ganado Óscares incluso por interpretar actores que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, el personaje Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo, o por ejemplo Dustin Hoffman haciendo el papel en Rain Man de un hombre con autismo. Entonces, claro, todos los actores que son grandes actores se van a tratar con esta gente y la van a conocer de cerca para poder realmente acercarse al personaje como es. Y bueno, hasta Óscares se ganan, ¿no? Digo, aquí Rachel McAdams es muy linda, pero no merecía ni siquiera la nominación. O sea, está bien haciendo este personaje que de repente logra crear tal estado de tensión en el otro que lo quiebra, ¿no? Cuando hace este musculazo, ¿no? Y lo acaba quebrando Rachel McAdams. Eso es lo interesante de la película. Pero no, doctor, hay miles de películas y algunas muy serias
donde efectivamente hay una investigación previa del director de decir esto va, esto no va, y esto finalmente es el retrato de la enfermedad mental en el cine, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Anímense. Si les gustó la película, yo los vi muy divertidos, qué bueno. ¿Quién más? Por allá tenemos otra pregunta. Olivia, con gusto. ¿Quién tanto qué, perdón? Bueno, el encasillamiento, que es como se le llama ese proceso, puede ser parte del actor, pero también parte de la industria. O sea, ellos están en una industria que vende productos de cine como las papitas que nos comimos hace rato, a ese nivel, ¿no? Entonces, así como Channing Tatum siempre le ofrecen papeles de forzudo o de galán acá muy musculoso, pues a ella siempre le exigieron cosas de papel romántico. Ahora, hay una gran diferencia, ella es una muy buena actriz y tiene una película que sigue siendo materia de estudio en los géneros cinematográficos cuando uno habla del melodrama, que se llama Diario de una Pasión. O sea, Diario de una Pasión es la película que, por ejemplo, muchos hombres no iríamos a ver, se supone, pero el día que la vimos nos quedamos sumamente sorprendidos de ella, de Ryan Gosling, de la parejita de James Garner con Gina Rowlands, o sea, de todo lo padre que es ese melodrama, donde hay broncas de clase, broncas ideológicas, la Norteamérica de los 50. Ella es muy buena actriz. Y sí, de repente, pues claro, son actores que hacen cine comercial, ahí están, pero también han hecho cosas importantes fuera. Por ejemplo, en Medianoche en París, ella es la novia del escritor que viaja al pasado todas las noches y que es una malvada, como tú recordarás. Y también tiene una película que es la única nominación que ha tenido Rachel McAdams al Oscar, que es Spotlight, esta película que se llamó en México En Primera Plana, donde se habla de cómo el Boston Globe logró revelar todos los casos de pederastía en la comunidad irlandesa de Boston en la década de los 80, donde ella es una periodista junto con Michael Keaton y Mark Ruffalo del Boston Globe, y ella anda haciendo entrevistas y todo, y bueno, resulta que había 300 hombres adultos ahora que habían sido violados por curas pederastas en Boston, ¿no? Esa le dio su nominación al Oscar de actriz de reparto, no lo ganó, pero está como en una estira y afloja, ¿no? Él sí es mucho más de cine comercial. Él sí, Channing Tatum, no se mete en más broncas que esto y hace lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer y lo que le deja dinero, pero Rachel McAdams sí ha tratado como de romper por ahí tiene una muy interesante también, que son dos mujeres de la comunidad ortodoxa judía que se enamoran, con ella y con Rachel Weisz. Se llama algo así como Impuro, algo así se llama la película, pero es un drama terrible porque, bueno, si de por sí una relación entre dos mujeres en un entorno tolerado es difícil, ahora imagínate en la comunidad ortodoxa judía. Es muy buena esa película y pasó muy desapercibida, seguramente más que nada por el tema, ¿no? Pero es buena. Rachel McAdams es muy, muy buena actriz. Y ahora ya es una actriz madura también. Sí, doctor. Como ven, el conocimiento de una pregunta hacia una crítica completa de una película. Gracias. ¿Sí? Para que sepan qué calidad de personaje es José Antonio, perdón. Si tienen alguna otra pregunta. Adelante. Por ahí. Relacionado con el comentario que hiciste. Sí. De la belleza, digamos, de Chicago, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías catalogar, cómo sería esto, la fotografía, la escenografía? No, bueno, hay todo un proceso, o sea, el proceso también, perdón, pero si todo el tiempo acabamos acá hablando de cochino dinero, es que es eso. O sea, el cine, cuando tú eliges una locación para una película, ese lugar acaba teniendo una derrama importantísima. En primera, durante el rodaje, porque cuando tú eliges una ciudad, esa ciudad, pues obviamente, si hay un alcalde que tenga dos dedos de frente, ¿verdad? Que es muy poco común a veces. Pero cuando hay una persona de este tipo, lo que hace es decir, órale, van a venir a filmar hoteles, transporte, calles, cierre de calles, todo esto. Desde luego le dan una shineadita a la ciudad para que no se vaya a ver algo ahí feo. Entonces filmas la película. Si estamos hablando que es una película de este tipo, donde una inversión de 20 millones
logró una recuperación de 200 millones, pues obviamente la gente ve Chicago y dice, wow, o sea, desde luego nos mostraron lugares de Chicago muy padres, ¿no? El Instituto de Artes, donde está esta escultura así en forma, ¿no? Esta escultura famosísima. Nos mostraron estos barrios como bohemios, de artistas, de chavos. No te vas a ir a meter a las zonas de migrantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, donde las dejas un poco fuera. Pero en fin, finalmente ahí está Chicago. Entonces la gente ve Chicago, se le antoja Chicago y es como una vuelta de rueda, ¿no? Ah, pues voy a ir a visitar Chicago porque vi que filmaron ahí esta película y ahí está. Otra cosa muy importante son los estímulos fiscales. Cuando tú filmas en una ciudad, es la ciudad, si también tienen a alguien con 2 dedos de frente, va a darte facilidades fiscales para que puedas filmar con un impuesto muy bajo y que tengas la colaboración de la ciudad. Una ciudad que lo está haciendo increíble es Toronto. Toronto desde los 90 empezó con este programa de traigan todas las películas que quieran acá. ¿Cuánto te cobra Nueva York? Ah, pues con Nueva York me cobra 4,000, yo te cobro 2. Y aparte tienes hoteles, transportación y todo. Y entonces jalas producciones. No sé si vieron la semana pasada a Guillermo del Toro le entregaron las llaves de la ciudad de Toronto como ciudadano distinguido. Pues ¿por qué? Porque el gordo lleva casi toda su carrera filmando en Toronto. Porque las facilidades fiscales son enormes y él es productor de sus películas. Entonces, aquí obviamente haces, pues bueno, un acuerdo o una cierta cosa de decir, bueno, vamos a ver que Chicago se vea increíble, ¿no? Hay otros directores que no. Por ejemplo, Martin Scorsese, cuando llega a filmar las calles de Nueva York, dices, yo no voy a ese lugar, pero ni a golpes, ¿no? Nada más con saber que Robert De Niro anda en un taxi, dices, pues, ya es bastante terrorífico, pero es otra intención de la ciudad. Por ejemplo, quien le hizo durante décadas publicidad a Nueva York en sus películas como la mejor ciudad del mundo era Woody Allen. Pero Woody siempre se iba a el Nueva York de las librerías, el Nueva York de los museos, del Central Park. Nada más acuérdense de la introducción de Manhattan con la Rapsodia en azul, Manhattan filmada en blanco y negro. No, pues qué belleza. Tú inmediatamente te compras un boleto y te vas allá. Vas a llegar y no vas a encontrar Nueva York así. Esa famosa escena de Diane Keaton y él sentados en la banca y que se ve el puente de Manhattan ahí, no existe. Esa banca la fueron a poner para la película y la gente iba y se frustraba mucho, entonces ya tuvieron que poner una banca para que la gente se tomara la foto. Entonces es como la película termina transformando la ciudad. Y bueno, aquí le hacen un favorzote a Chicago. Me estaba yo acordando mucho de las películas de Batman, de Christopher Nolan, las de The Dark Knight, todas están filmadas en Chicago. Entonces, bueno, ahí incluso había una cosa dramática cuando la ciudad se tiene que vaciar porque el espantapájaros está llenando de gas tóxico todo. De repente los puentes que unen a Chicago se levantan y ya nadie sale de la ciudad. Entonces, esa es una manera inteligente del cineasta de decir, a ver, vamos a utilizar algo que es estos puentes que se levantan para que pasen las embarcaciones, pero los vamos a levantar para que ya nadie entre ni salga de la ciudad. Eso es pensarle para adelante, ¿no? No, y el alcalde de Chicago debe estar feliz porque la derrama económica es gigantesca, ¿no? Gracias. Quiero agradecerte. Gracias. En nombre de la Dirección General del Hospital, que por desgracia está de vacaciones, está sufriendo el doctor Galo, ¿sí? Y de Jorge Pérez Castro, que se tuvo que retirar, de todos los que estuvieron presentes, y en el mío propio, y en el de mi esposa, el que hayas aceptado. Aquí estamos. Y que nos hayas dado, a mí en lo personal, esa amistad. Gracias. En tan corto tiempo. Claro que sí. Y quiero comprometerte en nombre del hospital. El hospital hace otra actividad social el último jueves de cada mes. Okay. Invitamos a médicos, invitamos a historiadores, invitamos a diferentes gentes. Okay. Lo organiza directamente la dirección del hospital. Perfecto. Que si en el futuro podemos contar contigo, primero se hace una entrevista que lleva más o menos 45 minutos, ¿sí? Se transmite vía internet y después tú das una conferencia de otros 45 minutos. Yo encantado. Se hace un receso. Esta es tu casa. Gracias. Somos tus amigos y siéntete con toda la confianza y si en algo te podemos servir, estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que asistieron. Buenas tardes.
Y también queremos agradecer en esta ocasión a nuestros patrocinadores.